Muy buenas noches, señores cursantes. Nuevamente para mí es un gusto estar con ustedes en este estudio de nuestro derecho bursátil. Fíjense que hemos venido afrontando una serie de dificultades a lo largo de todo el año, ¿verdad? Es muy difícil imaginarse cómo un virus, ¿verdad? Un virus microscópico, pues ha paralizado el mundo entero, ¿verdad? Y ha demostrado falencias que todos los países tenemos en cuanto a nuestros sistemas de salud. Y cuando decimos falencias en todos los sistemas de salud, hasta los países más desarrollados han quedado en evidencia que no han respondido a la demanda que esta epidemia nos ha causado. Y todavía nuestro país se ve envuelto en estas tormentas, ¿verdad?, que trae también muchas desgracias y sufrimiento a nuestra población que vive sobre todo en las zonas marginales y en las zonas de deslizamientos y derrumbes. Estoy mencionando esto porque aparentemente el calendario del invierno debería estar ya en su etapa de salida, y en el último momento, el último mes de noviembre, es cuando más nos ha azotado esta cantidad de fenómenos naturales. Ya no podemos afirmar entonces que ya salimos de eso, ¿verdad? Actualmente los meteorólogos nos están advirtiendo de la posibilidad que se desarrolle nuevamente una onda tropical que pueda desarrollarse también como un ciclón de nivel 1. Hay varios estudios meteorológicos fundamentados en proyecciones aritméticas, matemáticas, que nos indican de que la posibilidad existe en un 80%. Pero resguardándonos y por supuesto haciendo uso de la tecnología, tenemos que poner de nuestra parte y de nuestro interés para terminar ya las pocas semanas que nos quedan de clases en este ciclo. Yo los invito entonces a que no nos sintamos desfallecer, que hagamos sacrificio, que resguardemos nuestra conducta para no vernos contagiados con esa epidemia y también con estos fenómenos atmosféricos que nos están atacando. Estamos desarrollando uno de los temas quizá más importantes dentro del derecho bursátil. Se refiere a las auditorías, y hemos mencionado que los auditores, además de que deben de tener ciertas condiciones especiales, que ya las mencionamos en el día de ayer, deben de trabajar, y ellos trabajan con elementos como son los libros, ¿verdad?, los libros contables, los libros de registro, ¿verdad?, los flujos de caja,
los balances generales de las empresas que están auditando y que están contemplados dentro de la ley que estamos estudiando. Entonces, hay un elemento importante que se llaman los principios y las normas contables. Esos son los instrumentos que utiliza el auditor fundamentalmente para poder emitir una opinión sobre la auditoría que está realizando en la sociedad que estamos estudiando. Entonces eso nos manda al artículo 87 de nuestra ley, que dice lo siguiente: para determinar técnicamente los principios de contabilidad generalmente aceptados, la superintendencia considerará los internacionalmente reconocidos y los aceptados por alguna de las principales asociaciones salvadoreñas de profesionales contables que ella determine, sin perjuicio de considerar otros principios y normas contables adicionales que ella misma establezca. Ayer mencioné que hay lo que se llaman los principios generalmente aceptables de la contabilidad y que tienen a veces incluso pues un carácter de tipo universal, ¿verdad? Y que los estados adoptan esos principios, ¿verdad?, como suyos, pero eso no los exonera o no los exime de que los colegios contables, ¿verdad?, la misma superintendencia pueda emitir normas de contabilidad que tienen que adoptar los auditores para las empresas que están auditando. Entonces ese es el fundamento con que van a trabajar los auditores. Las normas generalmente aceptables, ¿verdad?, por las internacionalmente reconocidas, ¿verdad?, y también ya dijimos lo que la misma superintendencia pueda emitir al respecto. Eso es lo que se refiere a los principios y normas contables. Luego viene el capítulo 2, que se refieren las clasificadoras de riesgo. Ya hemos sostenido que tanto los emisores como los financistas, ¿verdad?, los promotores, ¿verdad?, las casas corredoras, todas esas asociaciones deben de cumplir un requisito fundamental que no debemos de olvidar, y es que deben de quedar registradas en el registro nacional, ¿verdad?, registro nacional que lleva la superintendencia. Entonces las clasificadoras de riesgo dice que tienen un registro obligatorio, y eso está contemplado en nuestro artículo 88, que a la letra dice lo siguiente: las clasificadoras de riesgo se constituirán como sociedades anónimas, con sujeción a las normas mercantiles vigentes. Deberán agregar a su denominación la expresión clasificadora de riesgo y tendrá como finalidad principal la clasificación de riesgo de los valores objetos de oferta pública
pudiendo realizar además otras actividades complementarias que autorice la superintendencia. Las clasificadoras se constituirán como sociedades anónimas. Por supuesto, para constituirlas tenemos que irnos a lo que establece nuestro código mercantil, ¿verdad? Ahí en la parte de las sociedades vamos a encontrar las sociedades de capitales y ahí vamos a encontrar las sociedades anónimas. Pero fíjense que establece, ¿verdad?, un reconocimiento. Podría ser como que le está poniendo un apellido que lo identifica, que dice que debe de agregarse a la denominación la expresión clasificadora de riesgo. Y tendrán, dice, la finalidad principal, la clasificación de los riesgos de los valores objeto de la oferta pública. No nos salimos del contexto del mercado de valores. Estas clasificadoras van a trabajar única y exclusivamente para la oferta pública que se está ofertando en las bolsas de valores. Pero además, dice la ley, podrán tener realizar además otras actividades complementarias que autorice la superintendencia. Continúa en el mismo artículo: las sociedades clasificadoras de riesgo deberán de constituirse y operar en todo momento con un capital social mínimo de 500,000 colones, íntegramente suscrito y pagado en efectivo cuando se trate de capital de constitución. En caso de ser capital variable, el mínimo nunca debe ser inferior al indicado. Si esto se redujere, estarán obligadas a restituirlo dentro del plazo de 90 días. Deberán registrarse en el registro público bursátil, cumpliendo con los requisitos que establece esta ley. Fíjense que la ley nuestra es muy rigurosa, no deja hilos sueltos que puedan prestarse a arbitrariedades. Estas sociedades ya vimos cómo se van a constituir, pero además de eso les establece un capital mínimo de 500,000 colones. Y no solo eso, dice íntegramente suscritos y pagados. Y que cuando ese capital mínimo se ve reducido, deberá restituirse, ¿verdad? Deberá restituirse dentro de 90 días. Establece un plazo para restituirlo. Y además dice, deberán registrarse en el registro público bursátil, cumpliendo, por supuesto, dice la ley, con los requisitos establecidos. También podrá ofrecer el servicio de clasificación de riesgo en el país, solicitando su inscripción únicamente en el registro público bursátil las siguientes sociedades. Letra A: sociedades clasificadoras de riesgo internacionales. Esto de las clasificadoras de riesgo es una materia que se ha venido desarrollando en los últimos años y
hay en muchos estados más desarrollados, hay sociedades establecidas que se dedican a hacer estudios precisamente de riesgos en inversiones, y estas operan internacionalmente. Lo que nos dice nuestra ley, que sociedades clasificadoras de riesgo internacionales reconocidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos de Norteamérica, denominada Securities and Exchange Commission, todas ellas internacionales deben de estar suscritas a esta agencia internacional de los Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos es donde operan la mayor presencia de estas agencias investigadoras de riesgo. Y no solo eso, estas son clasificadoras de riesgo. Clasificadoras de riesgo. Y letra B, sociedades clasificadoras de riesgo extranjeras que estén inscritas en el organismo fiscalizador del mercado de valores de su respectivo país, y en los cuales por lo menos el 10% del capital accionario pertenezca a una sociedad clasificadora internacionales contempladas en la letra A de este artículo, con los cuales deberán celebrar un convenio de asistencia técnica para efectos de las clasificadoras de riesgo. Pueden existir, ¿verdad?, estas clasificadoras, y que tendrán y firman, de hecho lo firman, convenios con estas asociaciones más amplias o más grandes, constituidas, que hacen operaciones a niveles internacionales, ¿verdad? Y estas deberán, pues pueden formar parte de clasificadoras de riesgo en nuestro país. En caso del literal A anterior, las sociedades deberán cumplir únicamente con los siguientes requisitos. Número 1. Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo a la ley del país en que se hubiera organizado. Aquí puede venir cualquier sociedad de Panamá, de Costa Rica, de México, de Venezuela, de Colombia, ¿verdad? Pero debe estar legalmente reconocida en el país donde se organizó, que ha obtenido de conformidad a su escritura de constitución o estatutos la autorización respectiva para operar en el país, lo cual será aprobado por medio de clasificaciones de la respectiva reguladora del mercado de valores debidamente legalizada. Todas estas sociedades deben de comprobar, pues, su personería jurídica, ¿verdad?, y que han estado operando en los países donde se ha fundado y que tienen la autorización para funcionar. Que puede ser que haya sido sancionada o que esté en un proceso por alguna causa y no esté autorizada a funcionar. Número 2. Nombrar un representante permanente en la República, otorgándose poder con amplias facultades para realizar todos los actos que hayan de celebrarse
el que se sentará en el registro público bursátil para surtir efectos en el territorio nacional. Todas estas asociaciones, ¿verdad?, del país que sea, ¿verdad?, y quieren entrar a nuestro mercado de valores, a las bolsas que se funden en el país, pueden hacerlo siempre que demuestren pues lo que ya establecimos, que están legalmente constituidas y que tienen autorización para operar. Y en el caso nuestro, en El Salvador, tiene que nombrar un representante permanente en la República, dice, otorgándole plenos poderes, amplias facultades para realizar los actos que se hayan de celebrar, ¿verdad? Y además de eso, este personaje, este representante de esas sociedades, deberán registrarse en el registro público bursátil que lleva la superintendencia. De esa manera ya sabemos que en el país va a operar una sociedad de riesgo, ¿verdad?, del país X, y que aquí tiene un representante con plenas facultades para poder hacer las diligencias que haya que celebrarse. En tercera parte, en el número 3, dice constituir, previo al inicio de sus operaciones, una garantía para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como clasificadora de riesgo, en beneficio de los clientes presentes o futuros que tengan o llegaren a tener en razón de sus operaciones. Una garantía para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Casi todo esto de las garantías de fiel cumplimiento es una figura jurídica que se incorpora en casi todos los contratos, ¿verdad?, lo que se llama la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ya? No solamente pues en lo que se refiere a la asesoría de auditar, o de realizar estudios de asesoría sobre clasificar riesgos, ¿verdad? Hacen esta operación de constituir una garantía, ¿verdad? No que está generalizado. Por ejemplo, si un técnico en ingeniería va a hacer una asesoría o va a diseñar un puente, una carretera, pues le piden una garantía de fiel cumplimiento, ¿verdad? O va un constructor, va a hacer un edificio, una carretera, un puente, también le dicen, mire, pues nosotros estamos de acuerdo con su oferta, pero usted nos tiene que dar una garantía de fiel cumplimiento, ¿verdad? Así que esta figura no tenemos que verla como cosa rara, es muy frecuente. La garantía será de un monto de 500,000 colones y podrá constituirse ya sea en dinero en efectivo o en fianza de un banco o financiera. Generalmente las garantías de fiel cumplimiento, hay aquí los bancos, ¿verdad? Hay también aseguradoras, ¿verdad?, que pueden proporcionar la garantía de fiel cumplimiento. Por supuesto que estas garantías devengan una comisión por el respaldo que le están dando al técnico, al constructor, al ingeniero que está haciendo un diseño, ¿verdad? Igualmente sucede con estos casos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad?, en efectivo o
una fianza de un banco o una financiera. Generalmente se recurre a las financieras, pero las financieras también piden un respaldo, mire, yo le voy a dar una garantía y usted con qué me va a responder, ¿verdad? Muchas veces lo que se hace es que, mire, yo aquí tengo un contrato que voy a realizar esa obra y tengo como responder en la fianza. También podrá constituirse en valores de oferta pública, de fácil realización, siempre que no invierta más del 25% del monto de un mismo emisor. También se puede, a través de ciertos valores, ¿verdad? Puede ser una propiedad, una maquinaria, etcétera. Eso podría constituirse como una fianza de fiel cumplimiento. Número 4 dice: someterse expresamente a las leyes, tribunales y autoridades de la República en relación con los actos que celebre y contratos que suscriba en el territorio salvadoreño o que haya de surtir efecto en el mismo. Esta es una figura que evita, ¿verdad? Evita lo que se llama una burla a la ley, ¿verdad? De empresas que puedan venir a realizar unas asesorías, una asistencia técnica y aleguen de que lo respalda las leyes de su territorio. Entonces la ley debe ser clara, y en ese sentido fíjense que aquí nos está dejando claridad de cómo debe de manejarse, porque dice someterse expresamente a las leyes, tribunales y autoridades de la República en relación con los actos que celebre y contratos que suscriba en territorio salvadoreño o que haya de surtir efecto en el mismo. La empresa puede ser mexicana, colombiana, etcétera, panameña, pero todos sus actos que realiza en el territorio deberán ser apegados a nuestras leyes, a nuestros tribunales y al someterse a las autoridades de la República. Ahí no queda vicio de que pueda esto cambiarse o alegarse que no se dijo o no se estableció. Luego nos vamos a nuestro artículo 87, que dice: para determinar técnicamente los principios de contabilidad generalmente aceptados, la superintendencia considerará los internacionalmente reconocidos y los aceptados por algunas de las principales asociaciones salvadoreñas de profesionales. Vamos a ver. Permítanme. Permítanme, por favor, que aquí se me desconfiguró esto.
Número 5. Nómina de socios o accionistas con su participación en el capital de la sociedad, administradores y operadores administrativos con los datos pertinentes de sus documentos de identidad. Estas son, digamos, como requisitos obligatorios de uso común, llamémosle de uso común. Las sociedades deben de presentar las nóminas de sus socios y accionistas, cuál es su capital, ¿verdad? Quiénes son los administradores, cuáles son los apoderados administrativos, y por supuesto con sus documentos, ¿verdad?, correspondientes para tener identificado con quienes estamos trabajando, ¿verdad? Esa es la finalidad. Y el número 6, presentar la metodología que utilizarán para efectuar la clasificación de los valores. Esta es la parte más técnica. Todo lo anterior son requisitos normales de cumplimiento, pero presentar la metodología ya implica es la aportación técnica, ¿verdad?, la técnica que realizan estas sociedades, ¿verdad? No es fácil presentar una metodología. Y aquí, digamos, ¿qué significa metodología? La metodología es cómo se va a hacer un proceso, cómo se va a realizar, dónde va a comenzar, en qué se va a fundamentar, cómo vamos a ir manejando la información, la vamos a ir clasificando, ¿verdad? Y cuáles son los pasos que vamos a seguir hasta llegar a un resultado final. Esa es la metodología, es cómo hacer las cosas, ¿eh? Y esto es lo que realizan pues estas sociedades, ¿verdad? Y por eso estas sociedades, ¿verdad?, cobran unos monumentos pues considerables, pues, porque estamos jugando con valores y con personas que invierten sus ahorros, invierten su capital, y hay que garantizar de que no van a ir a fracasar y a perder su dinero. Al contrario, cómo van a manejar las operaciones, cómo se van a clasificar todos los riesgos, cómo se pueden superar los riesgos, y eso pues tiene un valor que es lo que estas sociedades van a cobrar. Y dice al final, ¿verdad?, la superintendencia aceptará, suspenderá o cancelará las inscripciones de entidades clasificadoras de riesgo, considerando la idoneidad y el cumplimiento de sus labores. Vean cómo va a participar la superintendencia. La superintendencia es la que le va a garantizar a los inversionistas que el estudio que se ha hecho sobre los riesgos que cuentan con los elementos básicos de los riesgos que se cometen, ¿verdad? Y la superintendencia está llamada a eso, pues, ¿verdad? No solo recibir, denme una copia del estudio que realizaron sobre el estudio de los riesgos de esta operación, ¿verdad? La superintendencia dice aceptará, ¿sí? Para aceptarla tiene que estudiarla, tiene que ver con qué parámetros, con qué valores
se realizaron las proyecciones de los riesgos que se podían cometer. Además dice, suspenderá o cancelará la inscripción de entidades clasificadoras de riesgo, considerando la idoneidad y cumplimiento de sus labores. Muchas veces se crean entidades o sociedades que no tienen el personal idóneo para realizar estos estudios idóneos, ¿verdad? Entonces la superintendencia precisamente está pidiendo allá en uno de los literales anteriores la lista, la clasificación de los socios con todas las generales conocidas para saber si el personal que va a realizar los estudios de las clasificadoras de riesgo tienen la capacidad, la idoneidad, muchas veces la experiencia para poder hacer un dictamen con aceptada calidad dentro del estudio del riesgo que están realizando. De lo contrario, pues la superintendencia suspenderá y cancelará. Es decir, mire, no hay personal idóneo, no nos parece, ustedes quedan cancelados. Luego viene el requisito para registrarse. Nos vamos al artículo 89. Para registrarse, los interesados deberán solicitarlo por escrito a la superintendencia, debiendo presentar la siguiente información. Ya se formó, ya sabemos qué es lo que va a hacer y hoy la vamos a registrar. Dice que para eso necesita la siguiente información. A. Testimonio de la escritura de constitución de la sociedad y las generales y experiencias de sus directores y administradores. Fíjense cómo hace hincapié en la experiencia, los datos generales y la experiencia de sus directores y administradores. Y es lo que estábamos comentando anteriormente. Hay que garantizar que los estudios que se realizan las clasificadoras de riesgo tienen una calidad aceptable. Y letra B, esquema de organización y administración de la sociedad, mecanismos y procedimientos en función de los cuales efectuarán la clasificación y los símbolos que utilizarán para asignar categorías de riesgo a los distintos valores con explicación de su significado. Esto último forma parte de lo que se llama la parte metodológica, pero no solo eso, le está pidiendo, mire sociedad, presénteme su organigrama de cómo va a administrarse, cómo se está administrando, cuáles son los mecanismos de su procedimiento de funcionamiento y los símbolos que utiliza para asignar categorías, ¿verdad? Porque los riesgos no solo son, no hay riesgo, puede ser un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo superior, ¿verdad? O altamente peligroso, y todo eso tiene que quedar en base a diagramas, símbolos y todas esas instrumentos que utilizan las sociedades corredoras de riesgo tienen que ir incluidos en el paquete para que la superintendencia sepa cómo está trabajando esta corredora de riesgo. Vamos a llegar hasta ahí por esta noche. Vamos a continuar este tema, que es uno de los que más nos están pidiendo que comentemos, y yo les deseo pues que pasen una feliz noche y un lindo fin de semana. Si no tienen nada que salir a hacer, quédense en casa. Buenas noches.